Esto es Cineclubes, un podcast de Radio Bicicleta. Una ventana al mundo. Una pizarra abierta a nuevas miradas. Un espacio para pensar el cine y el devenir de las imágenes. Esto es Cineclubes, una experiencia sonora que nos conecta con la cinefilia. En el episodio de hoy compartimos una conversación con el cineasta, artista visual y guionista Ernesto Vaca en el marco de su visita a Córdoba. Hablamos de su producción artística, la experimentación con el material fílmico, su concepción sobre el cine, la era digital y su reciente libro Cinema Sutras. Bueno, continuamos en Cineclubes. En este episodio habíamos anunciado que vamos a charlar con uno de nuestros invitados. Nos referimos al cineasta, guionista, productor, artista visual Ernesto Vaca, que nos visita en Córdoba. Le damos una calurosa bienvenida. ¿Cómo va, Ernesto? ¿Qué tal? Hola Andrés, hola Jimena, ¿cómo les va? Bueno, bien. Muy bien, bueno, gracias por estar con nosotros. Vamos a charlar un poco sobre todo, sobre tu cine, tu cinefilia como espectador también, ¿por qué no? Y tu libro. Sí, hay varias cosas que nos interesa conversar con vos, Ernesto. Bueno, agradecer tu visita también y el tiempo que permitís, con el que nos permitís charlar con vos. En este caso, revisando un poco tu filmografía, Ernesto, encontramos que sos alguien que sostiene una manera de hacer cine desde distintos puntos de vista, hacer materialmente el cine, pensar el cine en sus formatos más originales, si se puede pensar así. Te quería preguntar, como para empezar la conversación, ¿qué te lleva a seguir eligiendo el formato fílmico para realizar tus películas y particularmente el Super 8, que sabemos que es uno de los soportes que acompañan muchas de tus películas, tus producciones en general? ¿Qué encontrás en el fílmico y en el Super 8 en particular? ¿Qué cualidades que te llevan a seguir eligiendo ese formato? Bueno, gracias primero por la invitación y te agradezco esta pregunta que es como que lo que más en algún punto termina resaltando, ¿no? Porque de alguna manera la elección del formato va a contrapelo un poco de la corriente principal o del mainstream, ¿no? Con el cual uno puede desarrollar su pensamiento audiovisual, su exposición temática, ¿no? Entonces, principalmente tiene que ver con una cuestión estética, así como, bueno, no sé, los pintores se dedican a hacer acuarelas o óleo, digamos, para la elección visual, ¿no? Que ellos tienen para hacer, crear sus imágenes. A mí me atrae mucho el hecho de utilizar formatos fílmicos que, bueno, ya se dejaron de producir masivamente. Hay solo, digamos, como la forma que se ha hecho es como un pequeño club de personas que pueden acceder a eso, y cada vez es como más caro poder acceder a ese material. Por lo tanto, también hay como ese tipo de elección ya te lleva a un lugar donde te pone al margen de muchas cosas. Te pone al margen también de la forma que uno tiene de consumir las imágenes, te pone al margen también del mercado, te pone al margen, porque bueno, es una elección que para nosotros los cineastas que hemos decidido acceder a ese material ya no es tan accesible. En tu libro Cinema Sutras, de hecho,
que lo tengo aquí en mis manos. En un momento hablas en un sutra, el cine digital dio a luz el término cine analógico. Otros lo llaman cine matérico porque sus imágenes están en soportes físicos. El cine digital está asociado a la mercantilización de las imágenes. Nadie llama al cine digital. Contanos un poco sobre... Sí, bueno, esa es la gran batalla, ¿no? Porque ahora se ha polarizado la producción del cine al cine digital, ¿no? Ahora, cuando te quieren rebajar el precio, te dicen cine analógico, ¿no? Es una forma de decir, eso es del pasado, ¿no? Y todo el mundo, el mercado, todas las producciones están como en búsqueda de lo nuevo, lo inmediato, ¿no? Entonces, ese ideal de lo inmediato ha sido cubierto por la cultura digital. Entonces, como podemos producir audiovisuales de una forma más inmediata, más económica, más efectiva, entre comillas efectiva, entonces esta forma tradicional de hacer cine fue relegada como a la palabra analógico. Yo lo que me pregunto es analógico a qué, ¿no? Porque la palabra analógico es como análogo a qué, digamos. Yo creo que el término se desprende de la música, como así sucedió con los sintetizadores, que los sintetizadores sí son analógicos porque hay una señal analógica, ¿no? Y cuando salió el sintetizador digital, entonces ahí hicieron la diferencia entre el sintetizador analógico y el sintetizador digital. Y cuando salió, digamos, todo el cine digital en 2012, que se empezó como a estandarizar la forma de producción, entonces yo creo que ese mismo término de cine analógico se trasladó también a la forma de hacer cine confílmico. En realidad el cine confílmico no es analógico, o sea, ahora pasó eso también a la foto analógica. Entonces, bueno, es un término que personalmente no me gusta utilizar, porque ya le impusieron a ese término como algo vintage o algo que pasó, o esta cosa cómoda de que la industria adopta, de cuando ocurre algo del pasado, entonces le ponemos un filtro en blanco y negro, ¿no? Con pelitos, y entonces la gente va a entender que eso es el pasado. Cuando es un material que actualmente se produce, se hacen películas, se sigue fabricando, Kodak sigue fabricando emulsiones. Lo único que, bueno, del lado de la frontera de Río Bravo, de este lado, ya no se nos permite más utilizar, y de Río Bravo para arriba ya ahí se sigue utilizando normalmente. Nada ocurrió, digamos, ¿no? En el sistema de producción. En el caso de un trabajo tuyo fílmico, electrólisis, me refiero a tu trabajo audiovisual, ahora hay en ese trabajo sobre impresiones, está presente el celuloide, en el ritmo del montaje se va viendo también cómo va acompañando por momentos el sonido del proyector y las bandas de sonido que se van siguiendo unas a otras, ¿no? Porque da la sensación de estar en presencia de las frecuencias sonoras en ese montaje, en esa expresión que estás ahí poniendo en la pantalla, ¿no? Es un trabajo interesante incluso creo que el dispositivo aparece con una mano en un momento para manipular el dispositivo de... Sí. Bueno, ese trabajo, digamos, que tiene el material fílmico, ¿no? A mí me interesa mucho lo matérico, porque que se note que es una película realmente, ¿no? Lo que uno está consumiendo, no, digamos, esa búsqueda que el cine tuvo tradicionalmente de transparentar esa imagen, no hacerla como parecida a lo real, ¿no? Estamos como muy condicionados por lo que el lente dice, ¿no? Como el lente trasluce lo que la cámara deja pasar, se parece a lo que mi ojo ve, entonces yo acepto eso como real. Pero en realidad ese clic de lo real es un tic que nosotros lo tenemos adentro, que nosotros decidimos en ese momento, ¿no? Darle realidad a lo que uno está mirando, ¿no? Esa suspensión de la realidad que uno hace, suspensión de esta realidad, ¿no? Y abocarse, ¿no? A lo que se está mostrando en la pantalla.
Hay como un tic que está como estandarizado. El cine está atado a lo real, a lo que da la cámara, e inclusive en la tradición también cinéfila o cinematográfica está cuestionado si ese tipo de realidad que se crea a través de el formato o el dibujo animado, ¿no? Sería cine, ¿no? Muchos hasta dicen, no, eso no es cine. Lo que es cine es lo que puede dar la cámara, lo que puede transparentar la realidad, lo que puede transparentar el cotidiano de nuestras vidas, lo que pueda narrarse, ¿no? Ya cuando estamos atados a que el cine tiene que ser una cuestión narrativa, estamos como, listo, limitando las capacidades mismas que tiene el cine para expresarse. En ese sentido, aprovecho esto que estás mencionando, Ernesto, también para preguntarte, ¿no?, por las tradiciones que tienen incluso nuestro país, el llamado cine experimental. De hecho, vos has tenido grandes referentes en tu formación personal como realizador, y también eso se ve en tus películas, un cierto diálogo con algunas expresiones de las vanguardias, por ejemplo, y esto que vos decías recién de buscar desnaturalizar la mirada, algo que no refleje o no se mimetice con esto que llamamos lo real, sino también que el cine en definitiva sea una vía de exploración para otras posibilidades perceptivas, ¿no?, poéticas. Sí, sí. ¿Cómo ves vos incluso hoy en día, ¿no?, el aporte que puede tener el cine experimental para estas discusiones respecto al cine? ¿A qué es el cine? La naturaleza de la imagen, inclusive. Sí, yo creo que ahora hay como un redescubrimiento de toda esa tradición de cine experimental en Argentina, que siempre caminó como periféricamente alrededor de la construcción de otro cine, y que esta sí tiene como un hilo conductor o una tradición, digamos, ¿no?, más contundente, ¿no? Es decir, bueno, qué sé yo, el cine de Narcisa, el cine de Caldini, el cine de Valderregio, ¿no?, de alguna forma tiene impacto o un reflejo sobre otros realizadores, que uno puede ver que hay como un parentesco, digamos, ¿no?, si se quiere mirar desde ahí, ¿no? Que no sucede con el así llamado cine argentino, pero que en realidad también lo tiene, ¿no? El así llamado nuevo cine argentino, ¿no?, a partir del 2000, ¿no?, toda esa generación, ¿no?, que parece no responder a un patrón anterior, pero que si uno lo empieza a buscar, sí lo tiene, ¿no? Pareciera como que nació de un repollo esa generación. Pero si uno indaga o va más para atrás, puede ver que hay una parentela también con lo que se venía haciendo, que en este caso es todo lo contrario, ¿no? El cine nuevo argentino creó como una nueva mirada, en el sentido que no quiere parecerse a lo anterior, como el cine de los 80, ¿no?, que se veía normalmente, pero si uno lo busca, uno lo puede ver. Entonces yo creo que el cine experimental ahora se está como más fundiendo, ¿no?, se está metiendo más en lo que es el cine de arte, el cine creativo, ¿no? Mismo hasta uno puede ver últimamente que hasta Perrone se le dice cine experimental, ¿no?, cuando Perrone viene como de otra vertiente, si se quiere, ¿no? Pero podemos ver que se está colando como de a poquito, ¿no?, el término experimental, que en realidad tampoco es como un término para utilizar todo lo demás que no se parece al cine del centro, digamos, ¿no? Me acuerdo de una frase de Mecas. Mecas decía, no, los experimentos hay que dejárselos a los científicos. Claro. Decía él. Claro. Nosotros hacemos cine a secas, o sea, hacemos cine. Sí, no se parece al cine, claro, digamos, central, claro, que toman, digamos, los críticos, que lo ponen ahí en un pedestal y que dicen esto es lo que debe mirarse, ¿no? Entonces, nada, ese es como un poco el dilema del cine experimental, ¿no? A mí tampoco me gusta utilizar mucho el cine experimental, aunque muchos se lo atribuyen y dicen, sí, yo soy el cine experimental, digamos, ¿no? Como que se hacen cargo de la etiqueta, que para mí está bien, digamos, que exista, porque bueno, también a la gente le ayuda como un poco a procesar, digamos, una forma de ver cine que por ahí no es
no es lo que estamos habituados a consumir, digamos. Dentro de tus películas está Nacimiento de la Música, que, bueno, podemos hacer referencia a esto que vos hablabas de que, bueno, el cine animado, de animación también es cine y por ahí no se lo ve así, como que si el cine fuera de ficción nada más, ni siquiera el documental es documental pero no es cine, animación es animación pero no cine, ¿no? Y me parece interesante ese punto y trabajar materialmente con la película en este caso, con el trabajo de Nacimiento de la Música y pensar también el diseño de la banda de sonido es toda una búsqueda expresiva. Sí, bueno, en este caso el corto tiene que ver con un trabajo que armo de animación directamente sobre el material fílmico, que se llama animación directa. Entonces todo lo que se ve ahí es lo que sale proyectado del proyector. O sea, entonces también tiene como un valor esto de como de pintar una película, de trabajarla, de esculpirla y darle como un trabajo estético a la peli, digamos, ¿no? Y dispararlo para un lugar abstracto. O sea, como también la abstracción, digamos, es un mundo para explorar. Muy pocas veces explorado por el cine, pero también, digamos, como es un cine que muy pocas veces que la gente consuma, digamos, masivamente, ¿no? Es un cine pequeño, un cine como muy, si se quiere, íntimo, ¿no? Porque, bueno, al fin y al cabo, sí que es ¿qué es el nacimiento de la música? O sea, ¿no nació la música alguna vez? Nada, es como disparar también esa pregunta, ¿no? Que hay algo tan abstracto y tan materialmente palpable como la música también. Entonces en esa peli como que me interesó el diálogo entre imagen y sonido, ¿no? Y componer como algo que nos remita más a la pregunta que una respuesta. Por eso tan abstracto. No era como no hay una solución para si la música es algo que nació o que ya estaba o que de dónde viene. En esto de la abstracción pienso también en una película como, bueno, una película que se estrenó el año pasado en Bafisi también, Historia Universal, tu más reciente largometraje, que tiene mucha abstracción, mucho simbolismo. Hay algunas referencias posibles para que uno como espectador pudiese asociar conceptos, pero fundamentalmente la abstracción es algo que vos venís manejando y trabajando en distintas películas. Samoa, una de tus películas también más reconocidas, de tus primeras películas, reproduce algo que podríamos llamar como una lógica de los sueños mismos, ¿no? Me permito, digamos, por lo menos lo asocio de esa forma. ¿Qué son los sueños? ¿Cómo los podemos llevar a una experiencia material desde el cine? Estas inquietudes temáticas, filosóficas, es algo que a vos te acompaña desde hace tiempo, ¿verdad? ¿Cómo lo pensás? Sí, ahí, por ejemplo, en Samoa, sí, es para ese lado, digamos, ¿no? Le hemos dado al cine el carácter ese de sonámbulo, ¿no? De estar soñando con los ojos abiertos. Entonces, Samoa un poco es eso, ¿no? Un poco viajar, dejarse llevar y recrear un poco la lógica del sueño también. Es decir, bueno, aparecen imágenes, cómo nosotros asociamos esas imágenes y les terminamos de dar un significado, si se quiere. Entonces, al principio nació como una idea, se fue incrementando, fue creciendo, hasta que, se terminó de hacer una película, un largo. Y también, ¿no? Esa cosa, ¿no? Desprovista de imágenes que asociadas entre sí, autónomas entre sí, generan como una especie de collage, ¿no? Que sí tienen una lógica en el montaje, porque está hecha como si fuera un palíndromo la película, ¿no? Hacia la mitad y hacia el inicio, ¿no? Contienen como los mismos ejes temáticos. Y Samoa tiene eso, ¿no? Samoa aparecen personajes que son como imágenes, ni siquiera llegan a tener carácter carácter cinematográfico en el sentido más tradicional, narrativo,
Pero bueno, aparecen estos dos personajes que no sabemos si es uno que sueña al otro, si el otro sueña a uno. Entonces a mí me interesaba eso, de que dos personas que sueñan, ¿qué son? ¿No? Alguien se está soñando al otro, son los dos, así, son un gran etcétera. Historia Universal posee casi como la misma lógica, casi, pero también son personajes que van y vienen, personajes que están ahí como simbolizando algo más que nada. Estás escuchando un podcast original y exclusivo de Radio Bicicleta. Bueno, sí, Historia Universal se puede parecer un poco más a Samoa, si se quiere. Hay un hermanaje ahí, hay como un desprendimiento, aunque bueno, Historia Universal tiene como unas cosas más de cine de ciencia ficción, ¿no? De gente así que no se sabe, distópica, que no se sabe a qué era o qué lugar pertenecen. Me gustaba esa idea de despegarlos del tiempo también, ¿no? De repente aparece una mujer en un hospital, pero no se sabe si es un hospital, si es su casa. Estos hombres plateados que atraviesan los campos pampeanos, ¿no? Entonces, nada, como me largué a hacer algo más jugado y bueno, al final quedó ahí como un poco la pregunta, ¿no? Plantear esto, ¿no? Que para mí es, ¿no? Esta construcción que todos tenemos sobre la historia universal, que todo tiene que estar unificado en una forma de contar las cosas, ¿no? Entonces, hay también mucho, hay como una lucha, una batalla, ¿no? Por conquistar las mentes de las personas. Entonces, yo creo que ahí el cine intervino bastante e interviene bastante. Y la película un poco es como una denuncia sobre eso, si se quiere. Denunciar un poco la manipulación, pero todo como una cosa muy transversal, digamos. Después uno le puede encontrar el significado porque los textos disparan para todos lados y después, bueno, qué sé yo, uno cuando la termina de ver, cuando sale del cine la termina de reconstruir en su cabeza la película, ¿no? Es como una cosa más fragmentada, si se quiere. El Cinema Sutras lo que hace es coser todo eso, ¿no? Darle como una forma, ¿no? Que es un poco la película que estoy ahora armando, nueva, ¿no? De pedacitos, ¿no? De cómo cineastas o personas intervienen el cine, cómo ven el cine y crear una costura nueva sobre cómo mirar la realidad. Un poco de eso se trata también el libro, ¿no? Cinema Sutras. Esto de unir, ¿no? Contanos qué significa Sutra y cuál fue el origen, digamos, la idea de este libro. Sí, bueno, un poco de esta nueva película que estoy armando tiene que ver con Cinema Sutra. Es un libro que también fui compilando como, si se quiere, aprendizajes del cine o cosas que podrían haber dicho tal o cual persona, ¿no? Entonces también es como la historia personal del cine de cada uno, ¿no? Si agarra y dice, bueno, voy a ver cuáles fueron las películas que más me impactaron a mí como espectador. Hacemos una lista. Bueno, una lista de 20 películas, de 40 películas, y uno me puede contar por qué esas películas te impactaron, ¿no? Entonces Cinema Sutras es un poco eso, es como, yo me reconozco como ese hijo de la generación de que estabas con tus papás en tu casa comiendo, toda la familia, y en el medio había un habitante electrónico que era un televisor que también estaba comiendo con nosotros, ¿no? Y parte de esa educación familiar que tuve terminó dando a luz lo que ven ahora, digamos, que es esta persona que está hablando dentro de este cuerpo. Así que, bueno, y que intenta un poco volcar todo eso, ¿no? a otras miradas, a compartirlas. Entonces Cinema Sutras es eso, ¿no? Tratar de coser
crear una sutura, ¿no?, entre una realidad y otra, y así la vamos tejiendo. Yo me veo personalmente como es un espejo roto con un montón de imágenes ahí debajo, ¿no?, y tratando de unir cada pedacito para reconstruir mi yo de alguna forma, ¿no?, de la forma más sana posible, digamos. Pero no estamos como dispersados también, ¿no? El celular, el cine, yo creo que el gran objetivo del cine ya se cumplió, del gran cine. Y ahora lo veo como diversificado en las pantallas de celulares que constituye esa, la fragmentación del yo, digamos, ¿no? Hay como ese objetivo está para como el cine como instrumento de dominación, estoy hablando, ¿no? Claro, me acuerdo de un trabajo tuyo que tiene que ver un poco con la idiosincrasia de India, El Sirviente, donde usas la imagen partida, el tema de la fragmentación también en cuanto a cómo se presenta la imagen. Me acuerdo de otro trabajo de Peter Greenaway que se llama Windows, que tuvo mucho que ver de hecho con Windows como con la informática, ¿no? Y cómo se presentan las imágenes de otra manera, más allá de la forma de cinefilia nueva que tenemos nosotros como espectadores hoy para recepcionar distintos trabajos audiovisuales. Sí, completamente. Sí, yo creo que la cinefilia ahora, bueno, se pasó al celular, ¿no? La cinefilia actual viaja, ¿no?, por los canales digitales, o sea, y todo lo que, bueno, quedó ahí en fílmico constituye el bagaje, el packaging de experiencias que somos nosotros, ¿no? Que somos al final, bueno, y somos un bagaje de experiencias caminante, y uno descifra la realidad a través de esos espejos que ha guardado con tanto empeño, y Cinema Sutras es eso, digamos, ¿no? Yo muestro mis espejitos, muestro cómo, digamos, cada uno dio su reflejo de la realidad, pero creo que en conjunto estamos de acuerdo de que sí hay como una fragmentación social, digamos, ¿no? Cada vez nos fuimos aislando más y estamos como viviendo una especie de solitud así que bueno, antes el cine contenía, ¿no?, al estar en masa, ¿no?, a ir a un lugar y mirar una sola pantalla, había como una cuestión de contención. Ahora todo eso pasó a la casa y al home, digamos, ¿no?, al televisor, ya pasó, y ahora vino el celular, que es la nueva era del cine hecho para cada uno, a la medida de cada uno. Claro, y la posibilidad, ¿no?, de elegir. Los menús están en todas las pantallas. Uno elige o supuestamente elige. Supuestamente elige, sí. Eso nos lleva a otra discusión, ¿no? Claro. ¿Qué márgenes hoy tenemos realmente de poder elegir o decidir, claro, qué estamos viendo? Claro. Por eso esta cuestión de salir con un proyector y proyectar y reunir a gente y hablar al mismo tiempo y contar cómo se hizo la película o contar esto, lo otro, sin como diciendo, bueno, soy el mago, pero les digo cómo se hace el truco, ¿no? Como constituye también una propuesta política también, una respuesta política a lo que ofrece el cine de masas, ¿no? Porque la alternativa del cine de masas, ¿cuál es? Bueno, un poco más de lo que hay, ¿no? Pero desde, ¿no?, como hablábamos hace un rato, ¿no?, de los festivales de cine que terminan legitimando como alternativa, ¿no? Algo que se parece bastante al mainstream. Claro. Incluso dentro del llamado cinearte, cine independiente. Claro. O sea, todo empieza como a encasillarse o a responder a patrones o moldes, que en donde todas las películas empiezan a parecer mucho a sí mismas. Y cuesta ver quién está transitando otros caminos, muchas veces porque también no nos llegan esas películas de quienes están apostando a veces por otros recursos expresivos y demás. Entonces es todo un problema bastante abarcador, si se quiere, en cuanto a esto, a exhibición, a cómo accedemos a esas películas también, a los tiempos que corren, y por eso también
algo que también me gustaría preguntarte es esto de los nichos, de los llamados nichos, porque el Super 8, el cine experimental, se lo tiende a encasillar a un nicho, ¿no? Claro. Cuando en realidad su origen fue muy democrático, si se quiere, muy abierto. O sea, se pensaba el Super 8 para las películas familiares, Claro, más o menos. claro. O sea, no era algo elitista, si se quiere. Sí, bueno, también habría que pensar en ese momento histórico, ¿no? Como para mí lo más mágico, lo milagroso es cómo se resignificó ese formato familiar a artistas que toman este formato ahora y le dan una relectura, ¿no? Es decir, bueno, al final se podía hacer algo artístico, algo interesante para mostrar, ¿no? Eso me parece muy interesante. El Super 8, lo más curioso de todo es cómo fue retomado, porque en los 60 era un formato familiar. Si bien, bueno, que tenía plata, se compraba una cámara, digamos, ¿no? Era como el chiche de la familia, ¿no? Y que muchos heredaron y que muchos guardaron en sus roperos, ¿no? Y que a los cineastas actuales muchas veces se les pregunta, ¿no? Y tú, ¿cómo conseguiste el Super 8? ¿No? Y te van a decir, me la regaló mi abuelo, la cámara, y qué sé yo, ¿no? Y que después la mayoría de ellos no continuaron con las filmaciones. La mayoría de ellos fueron a comprar la cámara de Super 8 en un mercado de pulgas, digamos. Y lo retomaron desde otro lugar, ¿no? Es decir, vieron que se puede hacer películas desde otro lugar, utilizar todos los recursos de una cámara cinematográfica, pero en pequeño, como en pequeño formato, hacer cuadro a cuadro, hacer animación, hacer fundidos encadenados, todo lo que puede hacerse en edición lo puede hacer una cámara de Super 8. Entonces el desafío, ¿no?, del superochista es hacer una película que dure el tiempo que dura un rollo de Super 8, que son 3 minutos, escasos 3 minutos, y que todo salga desde ahí, todo sea una pieza entera. Y el hecho de que sea una pieza única le da un carácter áurico, si se quiere, ¿no? Que es un original, porque en este momento, bueno, no hay forma de hacer copias de esa película de Super 8. Entonces, en el momento que uno reproduce una película de Super 8, uno está reproduciendo una película única y el evento se convierte en un evento único. Por eso para mí me gusta como repasar películas, ¿no? Y crear el ambiente para que sea recepcionado de esa forma. Bien, Ernesto, agradecidos por tus palabras, por tu tiempo, y seguiremos conversando sobre cine y todos sus procesos creativos y sus posibilidades, seguramente en futuras charlas, conociendo tus futuras películas también. Así que nuevamente agradecidos. No, muchas gracias a ustedes por la invitación. Gracias. Esto fue Cine Clubes, un podcast de Radio Bicicleta. Producción general, Evelyn Melano. Operación técnica y edición, Santiago Izquierdo. Conducción y producción de contenidos, Jimena Bustos y Andrés Linares. Seguinos en Instagram como @cineclubespodcast y en Twitter @cineclubes. Seguí la programación de la radio en radiobicicleta.com.ar. Este podcast que acabas de escuchar es un contenido original y exclusivo de Radio Bicicleta.